Cordial saludo, mi nombre es Ángela Marcela Díaz Montialegre, soy estudiante en el programa de licenciatura Pedagogía Infantil en la Universidad UNAM. En el día de hoy nos encontramos con la docente Ruth Elena Correa Vera, licenciada en Educación Infantil Integrada, lleva 22 años de experiencia, labora en la institución educativa Eugenio Ferro Falla de carácter público ubicada en Campo Alegre, Huila. Trabaja con el grado de preescolar con 25 niños. Vamos a dar inicio a la entrevista, son 5 categorías. La primera es categoría 1, sentido y práctica de la educación infantil en el contexto colombiano. En el curso para cual estoy desarrollando en esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en educación infantil. ¿Cómo considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene o simplemente como un espacio de preparación para la primaria? Profe, ¿cuál es su opinión frente a esto y cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista de esta categoría en cuanto al asistencialismo que tiene que ver con la alimentación, la higiene. Pues la verdad eso digamos que hace parte de la primera infancia, pero de 0 a 2 años. Ese trabajo es donde entra a intervenir los hogares del ICBF, que hacen el acompañamiento a los niños en la parte de sus cuidados. Y la parte que corresponde a la preparación para la primaria es la parte de educación preescolar, que es la competencia que yo manejo como docente. Es donde hacemos la preparación de los niños para que ellos empiecen su proceso en primaria. Como ustedes saben, la educación preescolar es la base para que un niño empiece su proceso de formación integral, tanto en lo académico como en lo personal, porque acuérdense que no podemos hablar solo de lo académico, sino que estamos formando personas. Entonces, para mí es muy importante la educación preescolar. Listo, profe. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo asume usted desde su rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial en su condición como sujetos de derecho? Bueno, si hablamos desde la primera infancia, hablamos que todo sujeto de derecho tiene derecho, valga la redundancia, a educarse, a la salud, a una alimentación, a un cuidado. En este caso, estamos como pendientes de que el niño tenga una educación integral, que en las escuelas, pese a tantas dificultades que se nos presentan en el sector público, porque carecemos de infraestructura, de materiales, muchas veces el trabajo se hace con lo mínimo. Entonces, ¿qué queremos? Que con ese mínimo que tenemos para trabajar con ellos, se pueda hacer una educación de calidad, enseñarle al niño como primera base a ser persona, antes de inculcarle tanto conocimiento. Entonces, es bueno que los niños a esta edad tengamos en cuenta que la educación es un derecho fundamental. Listo, profe. Seguimos con la categoría 2, las infancias como categorías sociohistóricas. Profe, le voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias en el programa de licenciatura de educación infantil de la UNAM? Le apostamos al concepto infancias, toda vez que se reconoce posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo. Y en esas medidas se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potencializarlas y hacerlas sujetos de derecho académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida.
Va la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y al enfoque diferencial para trabajar con esta diversidad infantil? Bueno, en este momento estamos hablando de una educación integral, diversa, que incluye diferentes tipos de poblaciones, pero desde mi concepción y desde mi trabajo, pues en la primera infancia apenas son niños que están empezando a desarrollar, digamos, su percepción del mundo. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Que ellos empiecen a conocerse, que sepan que hay personas diferentes, que hay personas distintas, y el hecho de ser diferente, eso no quiere decir que sea a veces como de excluirlo o de no poderlo tratar o no poder compartir. Tenemos como ejemplo los niños en situación de discapacidad. Algunas instituciones les niegan la posibilidad de poder integrarse en el aula porque refieren de que no está el personal adecuado, que no tenemos la preparación, que no tenemos infraestructura, pero las personas en situación de discapacidad tienen la necesidad no de ir al aula a aprender conocimientos, sino a socializarse, porque no solo se aprende conocimiento, se aprende de otras cosas. El hecho de compartir con los pares, yo ya puedo aprender de la persona que está al lado mío algún conocimiento que no tenía. Entonces es bueno desde la primera infancia que los niños empiecen a aceptar que hay personas diferentes, pero eso no hace que no puedan estar en el mismo lugar y compartir. Seguimos con la categoría 3, la educación inclusiva, intercultural y con perspectiva de género. Desde su experiencia docente y su formación académica, considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos, inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género. ¿Por qué, profe? Bueno, la verdad, yo en este momento en la institución donde yo laboro, en la sede, es una sede que acoge población vulnerable, donde pues la planta física no está adecuada, por ejemplo, para niños en situación de discapacidad. Si nos llegase un niño en silla de ruedas, realmente no están los espacios ajustados, pero eso no es impedimento para no poder atender a la población. Yo pienso que uno como profe pues tiene que aprender a trabajar con lo que tiene. Nunca debemos decir no, hay que intentar, y con lo poco o mucho que tengamos en nuestras instituciones hay que darle la oportunidad a todo el mundo de llegar. Incluso siempre hay que aceptar que en este mundo todos somos diferentes, todos somos seres únicos, no hay ninguno que se parezca a otro. Y en ese trabajo estamos, en aceptar la diferencia que nos cuesta mucho en este momento. Listo, profe. La siguiente pregunta. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidades en su trabajo. Bueno, yo la verdad he tenido la oportunidad de trabajar con niños con limitación cognitiva dentro del aula. No es fácil porque pues las instituciones públicas no cuentan con un grupo interdisciplinario para darle la atención correspondiente, pero como el currículo de nosotros, el nivel de preescolar es flexible, le permite al niño que tiene una limitación cognitiva adaptarse y también poderlo integrar, más que hablar de ¿cómo es que es la palabra de moda? Porque esto en este momento se me escapa. Nosotros no estamos en un proceso inclusivo, sino en un proceso de integración. Nosotros todavía no llegamos a la inclusión porque cuando nos llega al aula un niño
con alguna discapacidad, nosotros siempre ponemos como un obstáculo, pero en mi caso no, porque siento que ese niño tiene mucho que aportar, necesita una oportunidad y pienso que la escuela le debe de dar esa oportunidad. ¿Que es difícil? Sí, porque no hay las herramientas para trabajar con ellos y también nos limitamos mucho en los espacios, pero eso no es un impedimento para que el niño no pueda estar en el aula. Yo creo que para cualquier maestro es un reto que llegue un niño en situación de discapacidad y poderle brindar ese afecto y que empiece su proceso de integración al aula. Y no solo al aula, a la sociedad. Profe, ¿considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué? Bueno, si estamos hablando cuando estudié con la licenciatura como tal, pues la verdad en ese entonces no había una avanzada tecnológica. Pero los tiempos han cambiado y al docente le toca estar en constante capacitación y actualización. Yo he hecho algunos estudios con referente al uso y manejo de las TIC, porque pues ahorita tenemos que dinamizar el trabajo del aula con la tecnología. Si ustedes ven, venimos de una pandemia que nos obligó a la virtualidad, fue algo nuevo para nosotros, pero nos enseñó que la tecnología sí sirve para educarnos a distancia. Aún más, lo veo en su programa, le está ofreciendo una educación a distancia, una parte formativa profesional para las personas que de pronto en su momento tienen que trabajar y a la vez estudiar. Y esta es una muy buena herramienta. Entonces yo digo que uno tiene que estar en actualización, pero el programa inicialmente eso no me lo ofreció, me lo ha ofrecido es la experiencia, el tiempo de trabajo y la necesidad de tener que actualizar los estudios. Listo, profe. Sigue la siguiente pregunta. En su rol docente, ¿qué estrategias o acciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opina sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la inclusión tecnológica? Bueno, como hablamos de una educación, de una institución pública, la verdad nosotros no contamos con herramientas digitales actualizadas, pero yo como maestra sí utilizo herramientas digitales, tengo un video BIM, compré un dispositivo para darle internet desde mi celular para poder hacer las clases más dinámicas y más tecnificadas y mostrarle a los estudiantes que a través de aplicaciones y de dispositivos podemos llevar el conocimiento al aula. Yo estoy de acuerdo que la tecnología debe ir de la mano de la educación. No es fácil y como le digo, la pandemia a nosotros nos llevó a tener que cambiar el chip de que la educación, de que la tecnología era algo malo, algo satanizado, que está destruyendo la juventud. No, yo pienso que la tecnología sí es importante si se le da el uso adecuado y el control. Yo, aparte de ser docente, también soy madre de familia y estoy de acuerdo que mi hija use dispositivos, pero de manera controlada, bajo la supervisión de nosotros como padres, y por eso llevo lo que es la tecnología a mis clases. Tratamos a veces de hacer trabajos asincrónicos, de conectarnos de manera virtual con los estudiantes y hacer una clase diferente a la clase magistral del aula como tal. Entonces yo digo que sí, hay que actualizarnos y no hay que desconocer que en este momento hay algo muy importante que se llama inteligencia artificial. ¿Que es algo nuevo para nosotros? Sí. Que nos va, según algunas personas dicen que la inteligencia artificial
¿Va a suprimir el docente? No, porque la humanidad, la calidez, eso no lo da la inteligencia artificial. La calidez, la humanidad la da el ser. Entonces por eso digo que de la mano se debe de trabajar. Listo, profe. Seguimos con la categoría 5. Los licenciados en educación infantil como intelectuales transformativos. Profe, ¿cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil? ¿Por qué? Bueno, mi mayor satisfacción. Bueno, eso, digamos que es una experiencia de hace muy poco tiempo. Una niña con un problema de lenguaje, digamos que bastante profundo, un comportamiento bastante difícil, y pensé que no, porque venía de un traslado de otro salón al aula mía. Cuando yo vi lo que hacía, dije, no, yo con esta niña no puedo trabajar. Y resulta que ella me enseñó que por más dificultades que haya, por más cosas que no se puedan realizar, ella me cambió el pensamiento de que sí se puede, a pesar de que ella no podía articular palabras. Es una niña muy inteligente porque ella es una buena oyente. No puede pronunciar, pero aprendió a leer, a escribir, no a leer, a escribir solo con escuchar, porque ella no puede articular. El hecho de yo realizarle un dictado a ella, silábico, y que ella me identificara, si yo le muestro tarjetas con las palabras, ella me las identifica. Para mí eso fue un logro enorme, porque yo pensé que uno, ella no iba a dar, y dos, que por su problema conductual, porque es que, digamos, para mí era como una niña malcriada, resulta que no, terminó siendo una niña que le faltaban era pautas de crianza, disciplina, y como en el salón habían unas reglas, había un estilo de trabajo, la niña se ajustó y finalmente terminó siendo para mí una de mis mejores estudiantes y dándome una lección que, a pesar de las barreras que uno a veces pone, sí se pueden lograr cosas positivas. Listo, profe. Sigue la siguiente pregunta, dice: ¿aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? No, yo creo que ya en este punto de trabajo, pues es que yo creo que casi que todo está hecho. Más bien lo que me preocupo es por mirar la caracterización de la población, cuáles son las necesidades, porque es que cada año tiene diferentes niños, piensan, actúan y están en un entorno social pues diferente. Y yo creo que más que aplicar una investigación es más bien tratar de entender los contextos de donde vienen y tratar de ajustar la educación a su necesidad, porque a veces se nos olvida, queremos hacer cosas majestuosas, pero resulta que el contexto no nos da, que el medio donde estamos trabajando pues tiene muchas carencias, pero si partimos de esas carencias podemos dar lo mejor, incluso podemos tratar de que ellos cambien como su visión y puedan hacer un mejor trabajo y que se proyecten a algo distinto. Listo, profe. Le agradezco por su tiempo. Gracias por haberme respondido todas las preguntas. ¿Alguna conclusión que queramos dar, profe, por la entrevista? Bueno, de todos modos, Angelita, le agradezco, bueno, que me haya dado la oportunidad de compartirle un poquito de mi experiencia. Como le he dicho, hablo desde lo que hago dentro del aula. La transformación se viene dando pues en la medida en que todo ha sido una avanzada, ¿no? No podemos desconocer que el mundo está cambiando, que el programa que yo estudié hace 22 años ya no es el programa de ahora, que uno todos los días tiene como el médico.
estudiar, prepararse, estarse actualizando, porque cada día los niños vienen con un chip diferente. Los niños de hoy, los millennials que hablamos, no son los niños de hace 20 años ni de hace 30 años, son generaciones que están pidiendo cada día más y más. Entonces yo sí la invito a que se siga preparando, a que aproveche mucho su universidad, que le permita, pues digamos, alcanzar un ideal de maestro. Gracias, profe.